Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Segunda Reyes capítulo 4, versículo 1 en adelante. Segunda Reyes 4, 1. ¿Lo tenemos? Bien. Dice así la palabra del Señor. Segunda Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, en esta hora agradezco el privilegio que tú me permites de poder abrir este libro santo, poder compartir tu palabra que trae vida, que trae dirección, que trae salud, restauración. Pido la intervención santa de tu Santo Espíritu, que sea Él que siga, oh Dios, moviéndose en medio nuestro. Ayúdeme a poder darme a entender, que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, y cada vida que ha venido con alguna necesidad que solo tú la sabes, Señor, pueda irse libre de ella en esta noche. Te damos la gloria y te damos la honra que solamente a ti te corresponde. Reverenciamos tu presencia en medio nuestro, Padre. Gracias por este privilegio. Amén. Bien, hoy quiero compartir con usted en esta noche de clamor por sanidad divina un tema, y es: hay poder ilimitado en las pequeñas cosas que están en las manos de Dios. Repito, hay poder ilimitado en las pequeñas cosas que están en las manos de Dios. A Dios, hermano, le encanta hacernos partícipes de sus hechos portentosos, desatar su poder a través de nosotros. Él lo pudiera hacer sin necesidad de ayuda nuestra, mas sin embargo no es así, hermano, no lo hace así. De ahí el dicho del apóstol Pablo al respecto, que dice que nosotros somos colaboradores de Dios, y también dice que somos administradores de los misterios de Dios. Por eso mismo, porque Él nos hace partícipes de lo que Él hace. Hermano, ese es un privilegio realmente, el poder ser parte de sus hechos portentosos. Ahora, pero ¿qué requiere realmente Dios de nosotros para que se desate ese poder a través de nuestra vida, hermano? ¿Qué requiere realmente de nosotros? Pues déjeme decirle que no requiere de mucho. En realidad nuestra participación es mínima, ya que por lo general, y escuche bien esto que le voy a decir, aquello que subestimamos de nosotros y consideramos poco, pequeño, es lo que Dios utiliza para desplegar su poder. De allí el tema que quiero compartir: hay poder ilimitado en las pequeñas cosas, siempre y cuando estén en las manos de Dios.
En Segunda Reyes 4:1-7, lo que leíamos, hermano, aquí precisamente tenemos la enseñanza que arroja esta verdad. Fíjese bien, lo primero que queremos destacar aquí es lo siguiente: que para que Dios desate poder en esas cosas que muchas veces nosotros las tenemos por insignificante o poca cosa y las desvalorizamos, hermano, para que Dios pueda utilizar esto, se requiere que debemos nosotros estar dispuestos a responder a sus demandas. Ese es lo primero. Debemos de estar dispuestos a responder a las demandas divinas. ¿Por qué digo esto? Bueno, lea allí por favor Segunda Reyes 4:2, lo que dice. ¿Qué le dijo Eliseo a la viuda? Declárame, mire, declárame qué tienes en casa. Repito, Dios siempre te hará una demanda sobre lo que tienes antes de desatar una bendición sobre eso. ¿Me escucha? Debemos saber que ese poder que Dios quiere desatar en estas pequeñas cosas está regido bajo un principio bíblico que es que es dando para recibir. Fíjese, dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Ese es un principio básico. Por eso es que el Señor lo primero que demanda de nosotros es algo para que Él pueda ir a bendecirlo y desatar su mover sobre ello. Por eso es que lo primero es que debemos de tener presente es que debemos responder a las demandas que Dios nos hace. Lo que le dijo Eliseo a la viuda: declárame qué tienes en tu casa. Es lo mismo que el Señor nos dice en esta noche. ¿Qué es lo que tenemos en nosotros que Él está demandando para que Él lo pueda bendecir y a través de ello, hermano, ser de un instrumento de su poder y de su gloria? ¿Qué hay? Mucho cristiano se pierde esa bendición, fíjese bien, porque no responde favorablemente a esas demandas. Porque por lo general el creyente quiere primero recibir y no está dispuesto a dar. ¿Me oyó? Por eso es que la dinámica de Dios para poder desatar bendición sobre nosotros es: ¿qué es lo que tienes para que yo pueda bendecirte a ti? Dame esto y yo te voy a bendecir. Dios no opera así en el aspecto de que, bueno, te doy y no me das. No. Siempre hace Dios una demanda: dad y se os dará. Repito, ¿por qué mucho cristiano no recibe bendiciones? Simple y sencillamente porque no responde a la demanda que Jehová le está haciendo en un momento dado de premura en su vida. Porque yo me he dado cuenta que en los momentos más difíciles de enfermedad, de escasez, de problemas, donde Dios hace osadamente una demanda para nuestras vidas. Pero ya nos vamos a dar cuenta por qué lo hace. Y repito, muchos se pierden esa bendición porque no quieren dar, porque no quieren responder a esa demanda. Y fíjese el principio, ¿qué dice Cristo en su palabra? Él nos dice: pidan para que puedan ¿qué? Recibir. Mire, ¿qué sigue diciendo? Busquen para que puedan ¿qué? Encontrar. Toquen a la puerta para que se les pueda abrir. Ahí está el principio, ¿sí o no? Dad y se os dará. Dios siempre pide algo. Declárame que tienes en tu casa.
declárame qué tienes en tu casa. Si respondemos favorablemente a la demanda, escuche bien esto, Dios desatará su poder sobre esas pequeñas cosas que creemos insuficiente para suplir una necesidad. Note cómo Dios pone un poder multiplicador sobre la demanda. Allí en Lucas 6:38, yo solamente les hablé de parte de ese versículo, pero dice, dad y se os dará. Pero mire el poder multiplicador que hay cuando respondemos a la demanda de dar. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, dará en vuestro regazo. Quiere decir que lo poco que Dios te pide, simple y sencillamente es un acto de fe que Dios quiere que usted dé, hermano. Un paso de fe que Él quiere que dé. Porque eso poco y eso pequeño que muchas veces Él nos está pidiendo, lo está demandando para que pueda ser de bendición para ti. Y ahí lo vemos. El acto del dar solamente una vez se repite, pero las bendiciones de responder a esa demanda se multiplican en 5. Se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Así que Dios te dice, declárame qué tienes en tu casa. Esta noche el Señor les dice a los que han venido afligidos como esa viuda, que han venido con problemas de salud, que han venido con problemas económicos, que no saben cómo salir de esa situación. Lo primero que el Señor les dice es, declárame qué tienes en tu casa. ¿Qué me puedes dar a mí primero para luego darte? ¿Me escucha? ¿Qué me puedes dar a mí primero para luego darte? Segundo, para desatar poder, fíjese bien, en las pequeñas cosas, no solamente debemos de responder a la demanda que el Señor nos hace, sino que también, amado, no debemos de subestimar lo que tenemos en casa y no llamarle poca cosa. ¿Me escucha? El otro aspecto es este. Primero ya dijimos, responder a una demanda y luego no subestimar lo que tú consideras insignificante para suplir tu necesidad. Nunca hagamos eso. La viuda pensaba que lo único que tenía, que era el aceite, era muy poco para suplir su necesidad. ¿Verdad que sí? Ella dijo, bueno, yo no tengo nada. Y mero rara la declaración, ¿verdad? Porque primero dijo, no tengo nada, y después tenía algo que dar. Porque después dijo, hombre, si me acuerdo, ya tengo una vasija de aceite. ¿Qué tan insignificante o qué tan poca cosa a veces son aquellas cosas que tenemos en nuestra casa que ni siquiera pasan percibidas en nuestra mente, amado? Y pasan así, ¿no? En el anonimato. Nada cosa tengo. Como no, ya me acordé, tengo una vasija de aceite. Pero decía la mujer, ¿y qué me sirve a mí esa cosa pequeña? Aunque yo vendiera esa vasija de aceite, no me pudiese suplir mi necesidad, no pudiese yo pagar la deuda que tengo, porque ¿qué es ese poco de aceite que tengo? Sin embargo, y escuche bien lo que le voy a decir, eso que la mujer subestimaba y que consideraba poca cosa, fue lo que Dios usó para desatar un poder ilimitado. Eso que ella subestimó, eso que ella dijo es poco, es mínimo, eso poco que el Señor le estaba demandando, iba a Dios a multiplicarlo.
Iba a ser un milagro de poder ilimitado en esa cosa pequeña que tenía esa mujer. ¿Sabe? A veces, amado mío, creemos que lo que tenemos, ya sea en lo natural o en lo espiritual, es muy poco para ayudarnos a salir adelante de nuestros desafíos en la vida. ¿A cuánto les ha pasado eso? De repente decimos, bueno, esto gané y usted tiene un puño de deudas. ¿Sí o no? Y usted dice, pero ¿qué puedo hacer yo con esto? Poco. Tengo una gran cantidad de deuda. Y como que a veces los problemas, hermano, ¿verdad?, nos desenfocan tanto. Y bueno, el enemigo los ocupa para arrebatarte la paz, la tranquilidad, el gozo. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas vienen agüitadas por falta de pisto ahora? No me levante la mano. Yo sé que sí. Pero le voy a decir una cosa: usted está en el lugar correcto. Usted está en el lugar donde Dios le va a dar una palabra, donde eso poco que tiene, si usted cumple la demanda de Él, prepárese para un milagro de multiplicación. Si cumple, escuche bien lo que le voy a decir, porque eso es condicionante. Si cumple la demanda de Él, de entregarle eso poco en sus manos, Él va a hacer que haya un milagro multiplicador en lo poquito que usted tiene, en lo que cree que es insuficiente para ayudarle a salir adelante. Puede ser que está adoleciendo también una enfermedad muy tremenda. Usted tiene que invertir mucho en dinero, en medicina, etcétera, y de repente no alcanza la medicina. Y usted dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Esta enfermedad me está consumiendo económicamente, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer yo? Yo no tengo nada. Tengo quizás un poco de dinero para comprar cierto medicamento, pero no puedo comprar el resto. ¿A cuánto nos ha pasado así? Y ahí vamos, ¿verdad?, haciendo micos y pericos para ver cómo logramos llegar al fin de mes con todos los medicamentos que nos han recetado. ¿Sí o no? Bueno, repito, usted está en un lugar correcto en esta noche para que pueda ser testigo de un milagro de multiplicación, un milagro de provisión, un milagro de sanidad, si usted está dispuesto a cumplir con las demandas que Dios le hace en esta noche a usted. No debe de menospreciar las cosas pequeñas que usted tiene y que usted considera insignificantes para suplir una necesidad. Nunca cometa ese error de decir, lo que tengo es más de lo que gasto. En lo natural, obviamente, es así. Pero en lo espiritual, como hijos de luz, nosotros no nos movemos en el ambiente natural solamente. Hemos sido llamados ¿a qué? A andar y a vivir por fe. El reino de los cielos no se mueve como en el sistema natural. Él tiene sus propios requerimientos y leyes, y eso me encanta a mí. Que aunque el sistema del mundo esté patas para arriba, el sistema del reino celestial jamás estará en crisis. Y las provisiones de lo alto jamás te harán falta a ti como ciudadano de ese reino. Sépalo. Aprendamos a vivir como ciudadanos, no solo del Salvador, sino como ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. Porque repito, cada reino tiene su sistema para funcionar. Y obviamente que en el reino natural así es. Si tú no tienes para comer, no comes.
Si no tienes dinero, no puedes comprar ciertas cosas. Así se mueve el sistema del mundo. Mas qué bueno que no solamente pertenezco a ese sistema. ¿Me escucha, iglesia? Qué bueno que usted no puede estar ahí todo agobiado y todo abrumado creyendo que ya perdió la partida. No, al contrario, es una oportunidad. ¿Para qué? Para que la mano de Dios se glorifique en ti, para que el poder de Dios se manifieste en ti de una manera gloriosa. Por favor, no subestime las cosas pequeñas que tiene. No subestime ese sueldo, usted puede decir miserable, que tiene. ¿Me escucha? Porque hay gente que yo les he oído decir esto: yo estoy con un sueldo miserable. No subestime eso, porque eso también decía la viuda del poquito de aceite. ¿Me escucha, iglesia? No subestime las cosas pequeñas que tiene. Un día Jesús se encontró rodeado por una multitud de más de 5,000 personas. Empezó, hermano, a caer la tarde, o empezó a avanzar el día, y era obvio que esa gente necesitaban ser alimentadas. Y de repente aparece un muchacho teniendo cosas pequeñas en su cesta. ¿Me escucha? ¿De cuántas cosas estamos hablando? De peces y de panes. La escritura dice que eran, ¿cuántos? 5 panes y 2 pececillos. Y viene un discípulo y al igual que aquella viuda, al igual que la mentalidad de aquella viuda, le dijo al maestro: pero ¿qué es esto entre tanto? ¿Pero qué es este salario entre tanta deuda que tengo? Pero ¿qué es esto que yo gano para suplir mis necesidades de medicamentos? No me alcanza. ¿Alguien se está familiarizando con este lenguaje? Ya vemos que no es algo del siglo XXI. Es algo de viejísimo ya. Esa pobreza que de repente nosotros tenemos de limitarnos por las cosas que vemos en este mundo natural. ¿Pero qué es esto?, dijo un discípulo. ¿Pero qué es esto?, le dijo al maestro, ante una grande multitud que nos rodea. Mas, ¿qué sucedió? Fíjese bien. ¿Qué sucedió, amado? Sucedió algo maravilloso. Porque resulta que cuando esa cosa pequeña fue puesto en las manos de Jesús, ¿sabe por qué no te alcanza el pisto? Porque lo manejas tú. Cambia de administrador, hombre. ¿Qué hizo Jesús cuando recibió del niño los 5 panes y los 2 pececillos en aquella cesta? Eso que era subestimado, poco valorado, poco apreciado, Dios lo ocupó para liberar un poder multiplicador, amado. Por eso lo que le digo, hay poder ilimitado en las cosas pequeñas, siempre y cuando estén en las manos correctas. Jesús no anduvo discutiendo, porque la gente carnal no puede uno discutir con ellos, porque te va a robar la poca fe que puedas tener. Así que Jesús no anduvo diciéndote, no anduvo como racionalizando la pregunta. No, él simplemente pidió la cesta, elevó sus ojos a los cielos, bendijo aquello poco, y ya una vez bendecido aquello poco, proveyó para la necesidad de los comensales, al punto que 12 cestas se recogieron de puras sobras. Quiere decir que esa gente no comió, esa gente se hartó. Perdóneme la expresión, pero en el original así dice.
¿Me escucha? Esta gente, hermano, quedó saciada a decir ya no. Con aquello poco, con aquello insignificante, qué glorioso es nuestro Dios lo que puede hacer. Si Dios toca eso poco, Él lo multiplica. Él lo multiplica. ¿No le parece maravilloso? Entonces no se limite a este mundo natural, porque usted pertenece a un mundo sobrenatural. Y el mundo sobrenatural no se mueve en base al sistema de este mundo, pero hay principios que desatan las leyes, los principios bíblicos de que rigen a ese reino. Y somos llamados nosotros ¿a qué, hermano? A aplicarlo en nuestra vida. Y ya le digo, Dios siempre pide algo. En otra versión, en otra oportunidad, igual, solo que el Señor les lanza una pregunta y les dice: denles vosotros que comer. Ahí está la demanda. Denle vosotros que comer. ¿Y cómo? Ya cerraron las tiendas. Es mucho el dinero que se necesita para poder alimentar a esta multitud tan grande. Y se vuelve a repetir el milagro. Pero lo que quiero que observen es la demanda previa. Denle vosotros de comer. No había nada. Y había siempre poco pan y pocos peces. Y sin embargo Jesús dijo: denles vosotros de comer. Eso quiere decir que Dios mira cosas que usted y yo no vemos. Cuando Dios está demandando algo que para ti no tiene sentido, para Dios sí tiene sentido. ¿Me escucha? Cuando para ti tú puedes decir: esta es una locura, lo que Dios está diciendo que yo haga, para Dios no es locura. El Señor quiere que aprendas a vivir y andar por fe en este reino. Y quiere que respondas simple y sencillamente, entiendas o no entiendas, a la demanda que Él te da. Que no le estemos racionalizando, que simplemente lo obedezcamos. Denle vosotros de comer. Denme esa cestita con esos panes, con esos pececillos, los bendijo. Y luego el Señor dijo: vayan y repartan. Yo creo que en el momento, yo no creo, fíjese bien lo que le voy a decir, que en el momento un puño de panes ahí, de peces, no. En el momento que ellos estaban repartiendo, y ellos ni siquiera estaban viendo aquello, pero en el momento que estaban repartiendo, algo sucedía en esa cesta. No se agotaba el pan, no se agotaban los peces. ¿Me escucha, iglesia? A medida que estaban respondiendo a la demanda: denle vosotros de comer, el Señor estaba liberando poder multiplicador sobre eso poco, sobre eso pequeño que fue menospreciado. Y eso mismo le pasó a la dama de nuestra historia. Cuando respondió a la demanda y obedeció, porque ¿verdad que obedeció? Eliseo le dijo claramente, bueno, no era Eliseo, era la voz de Dios en él, ¿no? Eso poco que tienes, ve, pide vasijas, y eso poco que tienes, derrama aceite sobre esas vasijas. Y de eso poco que tienes, vas a llenar todas esas vasijas. Era una demanda algo alocada, ¿verdad? Mas sin embargo, esta mujer no racionalizó, simplemente obedeció. Yo quiero que entienda algo de Dios. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Porque si usted quiere entender la mente de Dios, se va a volver loco. Así como un niño no entiende a veces el por qué papá le dice no, cuando el niño mira que el papá tiene dinero para comprar cosas y el niño no entiende por qué papá no le quiere comprar el juguete que quiere, porque lo mira gastando y gastando y gastando, y el papá le dice: no te lo voy a comprar. Pero uno como el niño no entiende, ¿sí o no, amada iglesia?
Así nos sucede a nosotros como hijos de Dios. De repente nos estamos haciendo lío con las cosas y pedimos ciertas cosas y Dios no dice no nos da explicación en nada. Simplemente ahí nos deja, ¿no? Y de repente nos lanza demandas irracionales para nosotros. Pero vemos que al final del día Él quería probar nuestra obediencia a la demanda que Él hacía. La mujer obedeció a la demanda, no racionalizó, consiguió el monpuño de vasijas, se encerraron en un aposento y empezaron de aquello poco. Miren qué cosa más maravillosa. ¿Qué sucede una vez más? ¿Qué sucede cuando eso poco es puesto en las manos de Dios? ¿Qué sucede cuando eso poco, escaso, insignificante, que para ti antes era algo impensable que te pudiese ayudar a salir de tus líos, y de repente ver cómo Dios de eso poco te basta y te sobra? La mujer fue testigo de eso, lo acabamos de leer, amado. Todas las vasijas se llenaron. Y yo digo, si esas vasijas hubiesen continuado, el aceite nunca hubiese dejado de brotar. La vasija lo limitó. Y ahí claramente dice, terminada la última vasija, cesó el aceite. Qué tremendo, ¿verdad, amado? ¿Cómo puede pararse un fluir de Dios por nuestra mente tan limitada y estrecha? Porque en realidad el profeta no le dijo cuántas, solo le dijo no pocas, pero no le dijo no te pases tampoco de viva. No le dijo eso, solo le dijo no pocas. Por eso no pocas, que puede entender una mente de empresario. ¡Ja! No, hombre, se va no solo a la comunidad, sino se va a otros lugares. Y yo puedo verme, porque la mentalidad de un empresario así es. Nosotros no, ¿verdad? Esto tenemos, con eso me quedo y gloria a Dios, aleluya. Como que no hay una ambición por tener cosas, hermano. ¿Me escucha? Especialmente las cosas del cielo. Deberíamos tener ambiciones ilimitadas para con Dios. ¿Me escucha? Porque Dios responde al hambre y la sed. Si tú tienes hambre y sed, Él ha dicho que Él te va a saciar. Así que si tú eres una persona que constantemente está hambrienta y sedienta, ¿qué crees que va a hacer tu padre? Satisfacerte. Ningún padre, por muy malo que sea, va a dejar aguantar hambre a un hijo teniendo cómo proveerle. ¿Me escucha? Si su hijo le pide pan, usted teniendo pan, usted no se lo va a negar. Ahora imagínese con nuestro Padre Celestial, que es perfecto. ¿Usted cree que le va a negar a usted el pan? ¿Usted cree que le va a negar la bendición cuando Él la tiene y sabe Él que usted tiene una necesidad? Dios no es así. Dios va a responder al hambre y a la sed de sus hijos. Siempre métaselo eso en su cabecita. Entre más hambre y sed, el aceite va a fluir y va a fluir y va a ser aquello imparable. Uno dice, vos eres barril sin fondo, le dicen a uno, ¿eh? Cuando come, quiere más y quiere más, y vos sos como si fuera un barril sin fondo. Dios quiere que usted sea un barril sin fondo, pero para con Él, para las cosas de arriba, para las cosas celestiales. Que tenga hambre y sed para allá, para lo que papá puede darle a usted. Porque Él ha prometido saciar al hambriento y sediento. ¿Sí o no? Va. Entonces no deje que el aceite se cese. No deje que el aceite cese. Siga buscando vasijas que llenar. Siga hambriento por Dios. Dios le da algo maravilloso hoy. No se conforme con eso. Ahí va, dice el Señor. Dice la palabra que vamos de gloria en gloria. La luz del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Me encanta
No tengamos mentalidad estrecha para con Dios. No lo limitemos como lo hace la gente aquí en el mundo natural. Porque repito, usted no solamente pertenece a este mundo natural, también pertenece al reino celestial. Y ese, señores, es permanente. El otro va de paso. El reino celestial es permanente. Amén, iglesia. Responda a las demandas que Dios le da. Dios siempre le está pidiendo esa cosa pequeña que usted muchas veces reniega y con lo cual usted está luchando y le dice: dame eso, dámelo. ¿Qué tienes en tu casa? Solo esto tengo, pero ¿qué puede hacer esto con mis necesidades? Dámelo, te digo, no quiero que racionalices, dámelo. Y si sueltas, yo también suelto, dice el Señor. Si tú estás dispuesto a dar, si tú estás dispuesto a responder favorablemente a esa demanda, entonces yo con agrado te voy a responder de una forma que ni siquiera te lo imaginas, porque Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. Esa es la naturaleza de Dios. ¿No le parece fascinante la naturaleza de su Padre Celestial? Amado hermano, pueda que te haya golpeado la escasez, pero es tiempo de responder a la demanda de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Dale de eso poco, dale a Dios. Responde a la dinámica del reino. De eso poco, dale a Dios. Hay gente que dice: bueno, el sueldo no me alcanza para mis deudas, mucho menos voy a tener para ofrendas, para limosnas, mucho menos para diezmos. ¿Cuántos de nosotros ha racionalizado eso así? Y de repente, después que hemos salido con los chillos, lo que sobre decimos: esto es para la ofrenda. Dios no es ningún mendigo. Yo he aprendido esto. No ofendamos a Dios. Dios no es ningún mendigo. Al mendigo se le da lo que le sobra. Dios no es ningún mendigo. Así que la demanda, cuando hay escaseces económicas, es esa: dame de lo poco que tienes. Y eso poco que te queda, déjame, que yo me voy a encargar que haya provisión de donde menos te imaginas. Claro, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Una cosa es que usted ahorita esté emocionado y aplaudiendo, pero otra cosa es que lo haga. Porque hay gente que oye pero no lo hace. Hay gente que dice amén pero no lo cree porque no lo vive. Porque ¿cuántos de nosotros nos ha pasado así? Hemos recibido todo, ¿verdad? Lo que se nos da de sueldo, etcétera. Y lo primerito que se nos viene a la mente es pagar nuestros líos. Y lo que nos sobra llevamos a la iglesia. No. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Dice el maestro. Quiero que me lo des, parte de eso que me lo des a mí. Que me lo pongas en tu mano. Que yo me voy a encargar del resto. Pero no lo hacemos. Pero déjeme decirle una cosa. Está bien, no lo haga. Pero el reino de los cielos se mueve bajo ese principio. Lo crea usted o no lo crea. En otras palabras, el reino de los cielos no se va a hacer ni rico ni más ni pobre por el hecho de que usted le dé a él. Si Dios nos pide a nosotros es para que él tenga una semilla que él pueda bendecir y multiplicar en ti. Pero si tú no le das semilla, ¿cómo Dios va a multiplicar eso? Yo no sé si me está captando lo que le estoy diciendo, amado.
Así que no menosprecien ni subestimen las cosas pequeñas y diga, yo no voy a poder dar esta vez. Dios lo sabe, si no tengo nada que darle, a puras penas voy, ¿verdad? Pasando el día. Tengo mis hijos enfermos, tengo lo otro. ¿Cómo es eso que yo voy a ir a darle ofrenda a Dios si yo no tengo nada que dar? Comparado con mi familia. Yo le voy a decir una cosa, Dios prueba nuestra obediencia. ¿Se acuerda aquella viuda que dio todo? Viuda. Una mujer que necesitaba que se le ayudara, terminó ayudando al reino. Y Dios llevó de hecho a los discípulos a que aprendieran esa verdad preciosa de las finanzas. Dios se fija en lo que ponemos en nuestras cestas. ¿Me escucha, iglesia? Yo no suelo predicar de esto, usted me conoce, pero ahora se me impuso una tremenda necesidad el hacerlo. Porque los tiempos son malos y seguirán siendo malos, pero no por eso voy a sacrificar el reino de Dios. Al contrario, es una oportunidad para poner a Dios en primer lugar. ¿Me escucha? Y cuando yo pongo a Dios en primer lugar, ¿qué me va a pasar a mí? Él me va a honrar. Ahí está escrito. ¿Lo cree? Va, demuéstralo. No solamente con su amén. Demuéstrelo. No a mí, a Dios. Porque repito, todos recibimos demandas, pero no todos responden a esa demanda. Y por eso es que estamos, hermano, viviendo una escasez más de lo que deberíamos tener. Porque estamos siempre poniendo a Dios por último y sacando lo que nos sobra, dando lo que me sobra, diciendo, bueno, yo esto voy a dar, y yo no estoy viviendo bajo la ley y principio de Dios. ¿Cómo Dios te va a bendecir a ti? ¿Me escucha, iglesia? Así que responde a la demanda de Dios. Dale de eso poco que tienes. Dale ofrenda, ayuda, así como lo oye. Diezme, así como lo oye. Y después me va a contar. Esa es la manera de poner en las manos de Dios lo poco que tienes, dando primero a Él. ¿Me escucha? Esa es la forma como yo le pongo a Dios en sus manos lo poco que yo tengo. Cuando yo le doy, cuando yo respondo a la demanda. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Bueno, esto tengo, Señor, dámelo. Dame de eso poco que tienes, dámelo. Porque el Señor dice que esa harina no va a escasear, que ese aceite no va a escasear. Pero sepa primero honrar el reino de Dios. Para ellos es la promesa del poder multiplicador. Y voy a subrayar esto. Para ellos, no para la gente mezquina. No para la gente que le da sobras a Dios. No, con ellos no hay parte ni suerte en lo que voy a decir ahorita. No pueden ni tener la capacidad de ponerse ante Dios y decir, bendíceme económicamente. No pueden. Moralmente no pueden. Porque no han respondido a la demanda de Dios. Y para los que responden a la demanda de Dios, le es dada la promesa de la multiplicación de eso que queda en tus manos. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos recitado de memoria ese versículo en tiempos de agüite económico? Señor, tú suplirás mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Pero resulta que esa persona que está declarando eso es un gran tacaño. ¿Cómo es eso que usted va a ponerle una demanda al cielo cuando usted no está dispuesto a someterse a las demandas de allá arriba? Yo no sé si me estoy dando a entender.
Pero yo no puedo tener una calidad moral de decirle: Señor, bendíceme, cuando yo no estoy dispuesto a bendecir con lo poco que tengo. Y si usted se da cuenta, el contexto de este versículo bíblico le está diciendo a una iglesia de los Filipos que daba a la obra. Que daba a la obra. No se lo dijo a los de Corinto, no se lo dijo a los Gálatas, no se lo dijo a los de Filipos. Lea el contexto y se va a sorprender. Lee el contexto donde extraemos este versículo. Mi Dios pues suplirá toda necesidad que me falte. Pues sí, pero ¿a quién se lo estaba diciendo el Señor? A gente que daba, que no ponía pretextos ni un pero en su boca para dar. Simplemente daban, compartía lo que tenía con las necesidades de los demás. Y por eso es que Dios suplía las necesidades de ellos. Es tiempo de creer en las demandas divinas con promesa de multiplicación. ¿No cree? Salmo 37, 25 claramente dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo. ¿Qué es un justo? Ese es otro versículo que ocupamos nosotros en los momentos de agüites y aprietos económicos. Pero muchas veces tropezamos con esa palabrita de justo, como que la sacamos del versículo, ¿verdad? No he visto, joven fui y he envejecido y no he visto. ¿Es clara la palabra, sí o no? Joven fui y he envejecido y no he visto justo, alguien que responde a las demandas divinas. Ese es un justo. No he visto ni un justo que desamparado, ni simiente suya que mendigue pan. ¿Para quién es la promesa? Para aquellos que responden a la demanda, para aquellos que siguen las reglas del juego. Para ellos es la promesa. Pero repito, muchas veces nosotros repetimos cosas y las declaramos, y porque creemos que porque las declaramos y las confesamos vamos a desatar poder. No es así. Para desatar poder en la palabra de Dios hay que obedecer la palabra de Dios. Simple. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Por lo tanto, es tiempo de vivir por fe. Obedezca la demanda con promesa. Póngalo, ponga eso poco que Dios le pide en las manos de Él, y se va a dar cuenta lo que Él va a hacer con el resto. Yo tengo un dicho, yo no sé si usted se ha fijado, cada vez que yo oro por las finanzas de la iglesia, cuando hay ofrenda y todo eso, yo digo esto: lo poco con tu bendición basta y sobra. Porque así es. Lo poco con tu bendición basta y sobra. Con tu bendición. ¿En qué me amparo para decir esto? En estas escrituras. Cuando yo cedo a la demanda, cuando yo estoy dispuesto a poner eso poco en las manos de Dios y lo bendice Él, yo puedo creer que lo que me quede en el bolsillo me va a hacer lo necesario para suplir mi necesidad. ¿Cómo? A mí ni me pregunte cómo salía aceite de esa vasija. A mí ni me pregunte cómo se hacían que los panes y los peces se multiplicaban. A mí ni siquiera me interesa saber eso. Lo que sí me interesa es que con eso yo como y me alimento y suplo la necesidad de los míos. Eso me debe de interesar. Que la bendición de mi Padre basta y sobra para suplir mis necesidades y la de los míos. Siempre y cuando yo respondo a las demandas del cielo. Dame eso poco que tienes. Dame parte de eso poco que tienes. Y de eso poco que tienes, con mi bendición, yo la multiplico y te doy provisión. Amén, iglesia. Es tiempo de vivir por fe. Obedezca las demandas con promesa. Y entonces prepárese que Dios lo sorprenda con milagros de provisión. ¿Cuántos han sido testigos de eso? Dios no se queda con nada, hermano. Dios es maravilloso. Le servimos a un buen patrón, no explotador. Los patrones de esta tierra por lo general son explotadores. Mi patrón de los cielos no es explotador, es justo. Así que pongámonos en las manos de Él, ¿no le parece? Y confiemos en Él ciegamente. Si usted es una persona que se desvive para Él en el servicio, crea que Dios la va a bendecir también a usted.
¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino. Hónrame con tu servicio. ¿Y qué dice después? Hónrame con tu servicio. ¿Y qué sigue diciendo? Yo voy a suplir todas esas añadiduras tuyas. Todas esas cosas, como el vestido, como la comida, yo las voy a suplir. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mire cómo Dios llama a las cosas de este mundo: añadiduras. En otras palabras, no es algo vital para nosotros. Yo no sé si usted está comprendiendo esto. Lo que nosotros creemos que es vital para Dios es una añadidura. Se da cuenta que la forma del pensamiento del Rey del Cielo es muy diferente al pensamiento de estos pobres mortales de los cuales nos formamos parte. Añadidura llama todas esas cosas que nos agüitan a nosotros, que nos hacen perder la paz, que nos hacen hacer micos y pericos, y que nos hacen hacer a veces cosas no correctas ante los ojos de Dios. Dios las llama añadiduras, porque para Él en el reino eso es, y no las da el mundo, las da Él. Así que si tú eres un empleado del reino de los cielos, papá va a pagar. Papá va a pagar. Recuerda entonces, hay poder ilimitado en las pequeñas cosas, siempre y cuando están en el lugar correcto, en las manos de Jesús. Responda a las demandas, obedézcale, no racionalice esas demandas. Pruébamelo, prueba, dice el Señor, pruébame en esto. A las demandas que Él te da, pruébalo, y ya vas a ver que no saldrás avergonzado. Ahora quiero que veamos algo en Romanos 12:3, por favor. Quiero que vaya a Romanos 12:3. Siempre estamos hablando de cosas pequeñas. Ya vi aspectos naturales de este mundo y quiero hablar cosas espirituales del reino. Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a qué, amado, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué dice que hemos recibido por gracia? Una medida de fe. Todos los que están aquí tienen una medida de fe. Lamentablemente creemos, escuche bien lo que le voy a decir, porque siempre estamos pensando como a los de la tierra, que en vez de tener una mentalidad de reino. Lamentablemente creemos que esa medida es muy poca y que no es suficiente para desatar una bendición cuando estamos enfrentando un desafío, problema como aquella viuda. Decimos, bueno, yo tengo fe, pero no para esto. Porque uno está con la mentalidad que se requiere de mayor fe ciertas cosas que otras. Y escuche bien lo que le voy a decir. La realidad es que esa medida de fe que tú tienes tiene el potencial, al igual que aquel poco aceite de la viuda, para proveerte de victoria sobre tu necesidad o desafío que enfrentas. Tiene el mismo potencial. Aunque tú digas, es que es poco, es poca mi fe. No importa, estamos hablando que Dios es experto de que las cosas pequeñas en sus manos se multipliquen. ¿Por qué le digo esto?
Mateo 17, 20, 21, Jesucristo hace una declaración preciosa al respecto de la medida de fe requerida para hacer milagros, fíjese, para desatar bendiciones, llámese como se llame, de salud, de liberación, etcétera. Cristo dijo en esto, Mateo 17, 20, 21, si tuvieres fe, ¿qué dice, amado? Como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada, me encanta esto, y nada os será imposible. Aquí vemos que esa fe es capaz de liberar tal poder de cambiar el estado de las cosas. Si tuviere fe, esa fe es posible de cambiar el estado de las cosas. Lo leyó, ¿verdad? Va. Lo sorprendente es que Jesús haya utilizado la figura de una semilla de mostaza para describir la fe necesaria para liberar tal poder. Y resulta que el mismo Jesús dice sobre la semilla de mostaza que es la más pequeña de todas las semillas de las hortalizas. El mismo Jesús dijo que los granos de mostaza, el granito de mostaza, es la semilla más pequeña de todas las hortalizas. Así que una pequeña medida de fe tiene tan grande capacidad. ¿Me escucha? Estamos hablando de una fe enorme, ¿no? Estamos hablando de una fe, de una semilla, de la medida de una semilla de mostaza, capaz de cambiar una condición desfavorable en algo victorioso. Yo le voy a decir algo, es que no es cuestión de cantidad de fe, sino en las manos de quién la pones esa fe. ¿Me escucha? No es cuestión de condición, es cuestión de posición. No es cuestión de cómo es tu fe. Condición, ¿no? Es pequeña, mediana, grande. Condición. No es cuestión de condición, es cuestión de posición. ¿En dónde está tu fe? Si está en el lugar correcto, se va a cumplir lo que Cristo dijo. Yo no estoy diciendo cosas que yo me estoy inventando. Si yo se las dijera, pues mire, hermano, no me crea a mí. Pero aquí estoy citando palabra de Cristo, y Él no miente. Y Él dice que si tú tienes una fe como el tamaño de la semilla de mostaza, tú puedes cambiar las condiciones que te rodean. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Creer eso. Creerlo. Pero repito, muchas veces podemos o estamos en la misma condición de aquella viuda, con un recurso aparentemente limitado, y decimos, es que yo tengo poca fe, hermano. Es que quizás mi fe es muy poquita, por eso es que Dios no me responde. ¿Ha dicho alguna vez alguna cosa así usted alguna vez? Es que mi fe ha de ser, y uno dice, es que la fe de esa gente ha de ser enorme. Aquellos que hacen como el caso de Moisés, ¿verdad? Que abrió el mar, ¿verdad, hermano? Y como Elías quiso descender fuego del cielo, uno dice, ay, ¿a dónde? ¿Cuándo yo? Uno como que se subestima, amén, hermano. Como que se autodescalifica. Y resulta que el mismo Dios de Moisés y de Elías es el mismo Dios suyo. Es al cual usted también le sirve. Es al cual usted también espera.
Y lo que Dios está pidiendo de ti es que pongas eso poco que tienes, hablando de esa fe que tú consideras insignificante para mover montañas, que la pongas en su mano. Porque resulta que esa fe para mover montañas es una fe insignificante, es pequeña. Es como el tamaño o la medida de una semilla de mostaza. Pero si hacemos lo mismo de aquella viuda, de obedecer, ¿me escucha bien lo que le digo? Poner esa pequeña fe, esa semilla de mostaza, esa medida de fe que cada uno de ustedes ha recibido, que creo sin temor a equivocarme, que lo más pequeño que puede ser es la de una semilla de mostaza. Así que todos tenemos oportunidad aquí. ¿Me escucha? Nadie está descalificado aquí. Así que hagamos lo mismo de aquella viuda. Obedezcamos, pongamos esta pequeña fe en la persona correcta. ¿Quién es la persona correcta? En Jesús. Ponga ese pequeño, esa semillita de mostaza en la mano de Dios y ya va a ver lo que va a pasar. Creer en lo que Él nos está diciendo. Si lo hacemos, preparémonos para un milagro de multiplicación, para un milagro de sanidad, de liberación. Porque vuelvo al punto, todos tenemos una medida de fe. Y no importa qué tan pequeña sea, porque no es cuestión de condición, es cuestión de posición. Es cuestión de dónde pones tu fe para que se desate la bendición. No te autodescalificas y digas, uy, es que yo necesito una gran fe para ser sanado. No, usted lo único que requiere es un granito de ¿qué? Una fe como al tamaño de un granito de mostaza. Ponga eso poco que tiene en las manos de Jesús. Al igual que la viuda obedeció al mandato de la voz de Dios por boca de Eliseo. No racionalizó, obedeció. En ese momento ella estaba poniéndose en las manos del Dios de Eliseo. Y Dios no la avergonzó. De lo poco multiplicó y proveyó. Amén. Pero ponga esa cosa pequeña en el lugar correcto, en las manos de Jesús. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos ¿en quién? En el pastor, en el que hace milagros, en el evangelista. ¿Verdad que no dice eso? Oh, vamos a ir a una campaña porque fíjate que resulta que esta persona Dios lo usa en milagros y sanidades. ¿Realmente requieres tú a alguien que tenga el don de milagros para ser sanado después de oír todo esto? A ese punto quiero llegarlo yo a usted. Mire, amado, yo no quiero que usted dependa de hombres, sino de Dios. Mi propósito como pastor no es hacerlo dependiente de mí. Ay, ¿verdad? Y que el mensaje aquí, que la enseñanza aquí, ¿verdad? O que el don del fulano, que el don de la mengana. No, eso no es importante. Lo importante es que usted esté enfocado en quién. No en el hombre, no en el instrumento, sino en Dios. Si su fe está en la posición correcta, le digo que no va a ser avergonzada, amada iglesia. Y Dios le va a responder. No se ande fiando de hombres. No ande diciendo, ay, si me pusiera la mano el fulano, si me pusiera la mano la mengana.
algo sucedería. Si aquí está Dios entre nosotros, si aquí se mueve el Espíritu Santo, si cada uno de ustedes tiene una medida de fe capaz de trasladar montañas, todavía anda esperando en personas. Eso quiere decir que si usted lo está haciendo, usted tiene la fe en un lugar equivocado. No en Jesús, sino en las personas. Y esa es una fe mal ubicada. Porque resulta que a veces los dones funcionan y a veces Dios no quiere que se opere. ¿Me escucha, amada iglesia? Los dones tienen eso. Yo puedo tener un milagro de sanidad, pero si de repente el Espíritu dice hoy no, es no. ¿Qué puedo hacer yo con el gran jefe? Yo solamente soy su empleado. Aprenda a depender de él, no de mí, ni de hombres. ¿Me escucha, amada iglesia? No ponga la mirada en gente. No ponga la fe en personas. Póngala en el lugar correcto, en la persona correcta. Puesto los ojos en quién. Puesto los ojos en quién. No me convencen. Puesto los ojos en quién, iglesia. Puesto los ojos en quién, iglesia. En Cristo. No en fulanos, ni en menganos, ni en ministerios, ni en denominaciones, ni en misiones. En Cristo. Cuando la mujer puso la fe en el lugar correcto, con la persona correcta, no en lo que sus sentidos le dictaban, no en lo que los hijos le podían haber dicho, vos estás vuelto loca, mamá. ¿Cómo es posible que vas a llenar todas esas vasijas con ese tarrito? ¿Usted cree que no recibió ese tipo de cosas, de esos diretes con sus hijos? Más de alguno tuvo que haberlo oído o dicho. Porque fue la mujer que recibió la demanda de parte de Dios, no sus hijos. Así que cuando le vieron a hacer esas cosas locas, ya puede imaginarse lo que hace la mente carnal, ¿verdad? Va. Pero a la mujer no le importó. En ese momento ella estaba poniendo su fe, su poca fe, ¿a dónde? En las manos de Dios. No en lo que miraba, no en lo que le decían, sino en las manos de Dios. Y eso liberó el poder milagroso de provisión. Así que el problema no es cuánta fe poseamos, porque ya vemos que es irrelevante para Dios. ¿Me escucha, amada iglesia? El problema es dónde ponemos esa fe. Ya sea poca o mucha, si está en otra parte que no sea Cristo, no liberará ese poder requerido por usted. ¿Me escucha? Un día los discípulos fueron sorprendidos por Jesús, el cual caminaba en medio de un mar embravecido. Y un discípulo osado llamado Pedro dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Pedro recibió la orden: vente. Y él empezó a caminar sobre el mar embravecido. Se bajó de la barca. Y usted puede saber cómo no se encontraba esa barca siendo azotada por tempestad y por olas. ¿Usted se imagina esa escena? No había mucha estabilidad en ese momento en los pies de aquel hombre, pero aún con todo eso logró saltar del bote, de la barca, y se dio cuenta que el agua era como una roca que lo podía sostener. Se dio cuenta que podía caminar sobre la tempestad al igual que el maestro. Se dio cuenta que a medida que iba avanzando, yo no sé cómo, pero las olas se retraían, se hacían a un lado y Dios abría camino y senda. Donde él ponía el pie, se ponía en calma.
daba el otro pie, se ponía en calma. Yo puedo imaginarme que atrás las olas se volvían a arrebatar, se volvían a alborotar todo, hermano. Pero donde él ponía el pie de fe, Dios lo tornaba en calma y definía la senda. Pero de presto ese hombre perdió el poder. De presto ese hombre se vio que empezó a hundirse. ¿Qué pasó? ¿Qué lo debilitó? ¿Qué pasó, amada iglesia? La fe faltó. Yo le pregunto, ¿será que la fe faltó? Después de todo lo que he escuchado, vuelvo a preguntarle, ¿será que la fe faltó? No. Porque todos hemos recibido una medida de fe. Así que el problema de él no fue falta de fe. El problema de él fue que la fe que tenía, poca o mucha, la puso en el lugar equivocado. En vez de seguir confiando en Jesús, el autor y consumador de su fe, empezó a mirar a qué, lo que tenía alrededor. El viento fuerte, las olas impetuosas. Y resulta que ese viento fuerte y esas olas impetuosas ahogaron la fe que tenía. Porque en ese momento la fe no estaba enfocado en Jesús y se hundió con las olas y la tempestad. Y cuando la fe deja de fluir, lo que se manifiesta es la duda. La duda. Y la duda se apodera de él. Como ya la fe ya no estaba en operación, esta poca fe que tenía ya no estaba en operación, porque descuidó la mirada en Cristo y la puso en las cosas que le rodeaban, que eran hostiles. Él empezó a menguar en ese poder y se lo llevó al fondo. Y note lo que le dijo Jesucristo. Mateo 14, 30, 31 dice esto. No lo busque, solamente escuche. Pero al ver el fuerte viento, ya no estaba viendo a Jesús de entrada. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Cuando dejó de ver a Jesús, la fe pierde su fuerza y en vez de la fe entra ¿qué? La duda. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre, ¿qué le dijo? No le dijo: vos no tenés nada de fe, Pedro. Por favor, escuche lo que le estoy diciendo. Amada iglesia, escuche. Sepa escuchar, hombre. Por eso le digo, el problema no era falta de fe, es que el hombre tenía. Pero resulta que la fe que tenía era como un granito de semilla de mostaza. Porque Jesús la mide y le dice: hombre de poca fe. Jesús le dice: vos tenés fe, pero ¿sabes cuál fue tu problema? No pusiste esa fe en mí y perdió poder en ti. Y en vez de verme a mí, empezaste a ver ¿qué? La tempestad, el agua alborotada, y en ese momento entró la duda a tu vida y por eso te hundiste. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué permitiste que la duda asomara a tu corazón? Y eso es lo que le pasa al hombre que está muy enfocado en las cosas que mira en la tierra. ¿Me escucha? Eso es lo que le pasa al hombre que está clavado
con los ojos en las cosas del mundo. Dios le dice una cosa, pero las circunstancias le dicen otras. ¿Quién puede más en ti? A veces pueden más las circunstancias del mundo, las malas noticias del médico, que los dichos del doctor celestial. Hombre de poca fe, ¿por qué permitiste poner eso poco que tenías? ¿Por qué lo descuidaste de mi mano? ¿Por qué te desenfocaste y te fijaste en lo tu alrededor? Se da cuenta que no es cuestión de condición de fe, sino de posición de la fe. Podemos tener fe poca, pero si está en el lugar correcto, basta y sobra. La lección es clara. Hay poder ilimitado en las pequeñas cosas, como esa medida de fe que hay puesta en ti. Siempre y cuando está en las manos de Dios, Dios va a hacer cosas grandes con esa poca fe. ¿Me escucha, iglesia? No pierda su enfoque. Cierre sus ojos, por favor, para entrar a otra cosa. Quiero cerrar aquí, pero luego quiero entrar con usted en algo. Padre que estás en los cielos, he predicado tu palabra, Señor. Yo he tirado y esparcido la semilla. No sé qué clase de tierra cayó la semilla. Solamente tú, Jehová, solo tú lo sabes. Pero sin temor a equivocarme, yo sé que aquí hay tierra fértil. Y sé que esta palabra traerá fruto para muchos. Que ya no despreciarán lo poco, las cosas pequeñas. Ya no despreciarán las cosas pequeñas, ni permitirán que lo que vean sus ojos les haga pensar que eso poco es insignificante para suplir una necesidad, porque ya vemos que es todo lo contrario. Que tú nos das demanda, que entreguemos eso poco, que lo pongamos en tu mano bendita, y que eso poco e insignificante tendrá el poder necesario para suplir mi necesidad. Llámese como se llame, económica, de liberación, de salud, de restauración, llámese como se llame. Eso poco que he recibido de ti, Padre, si yo lo pongo en las manos correctas, en tus manos, yo creo que hay poder para sanar enfermos aquí. Yo creo que esa fe, por muy poca que sea, puesta en las manos de Jesús, no en los hombres, puesto en las manos de Jesús, enfocados en ti, liberarán el poder necesario para suplir necesidades económicas, para suplir necesidades de salud, para suplir necesidades en el hogar, dando sabiduría. Padre eterno, confirma tu palabra. Confirma en esta noche tu palabra. Para aquellos que escuchan, Señor de la gloria, no importa cuál sea el problema y la dificultad que puedan estar enfrentando, si creen en Cristo, si tienen esa medida de fe, que yo sé que la tienen, oh Padre, tú les dices, tú puedes hacer que esta poca fe, si la pones en mis manos, si confías en mí, baste y sobre para suplir tu necesidad. Así que en esta hora simplemente dice el Señor, aprende a mirarme a mí y a obedecer a la demanda que yo te pongo. Si yo te pido es porque te quiero dar. Dame, dice el Señor.
No le creas a las circunstancias que te rodean, por muy negativas y desfavorables sean. Dice el Señor, aprende a creer en mí. Aprende a poner esa poca fe que puedas tener en tu corazón en el lugar correcto y en mi mano, dice el Señor. Y no permitas que las cosas que tus ojos carnales ven, lo que tus oídos carnales escuchan, ahoguen la fe que tienes y entre con poder la duda y perezcas. Cuando tienes en ti el poder para ser libre, sano y restaurado. En el nombre de Jesús yo declaro que esa poca de fe en las manos tuyas, Jesús, libera en este momento poder sanador. Libera poder sanador en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaro en esta noche y te doy gracias, Padre, por lo que tú haces. Te doy gracias por tu palabra que es verdad y genuina. Lo que tú dices, Señor, es verdad y yo simplemente lo creo. Padre, en el nombre de Jesús hay sanidad en esta hora y restauración para todo el que escucha. En el nombre de Jesús, aprópiate en esta hora de lo que es tuyo y permite que el poder de Dios fluya en tu cuerpo. Permita que el poder de Dios toque tu enfermedad y se la lleve de tajo. Así como vino, así se va. Si tuvieses fe, dice el maestro, como un grano de mostaza, y todos hemos leído en tu palabra que todos hemos recibido una medida de fe, entonces si la tenemos, podemos esperar un cambio de condición favorable en esta noche para mi cuerpo. Puedo esperar un milagro de sanidad que cambie radicalmente mi condición de enfermo a sano. En el nombre de Jesús se ha hecho. En el nombre de Jesús se ha hecho. Se ha hecho. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cree, simplemente cree y verás su gloria moverse a tu favor. Que así sea, Padre. Que así sea. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.